Raquel Peñalosa, saluda. Buenas noches, Raquel, pero no soy doctor todavía. Me Todavía no falta. es doctor. No soy doctor Licenciado, todavía. Pero licenciado, gracias. si me corrige, por favor. Tengo Licenciado, maestría, pero no soy doctor en todo caso. está bien, expositor. Buenas noches, gusto de saludarlo. Un placer. En esta jornada, primeramente, de formación profesional en maestría en auditoría y gestión empresarial, especialidad en docencia universitaria e investigación educativa, diplomado en teoría y práctica pedagógica, diplomado en liderazgo para la transformación, licenciatura en auditoría financiera, certificación en normas internacionales de formación financiera, certificación en normas internacionales en auditoría por el CAUC, docente de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, certificación en normas internacionales de auditoría, ex asesor de despacho del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, ex asesor administrativo del Gobierno Autónomo Regional del Chaco Tarijeño Villamontes, ex funcionario de la Contraloría General de la República por más de 19 años, desempeñando los cargos de auditor, supervisor y gerente de auditoría, ex docente del Centro Nacional de Capacitación de la Contraloría General de la República, autor de libros, Auditoría Operacional sobre la eficacia de los sistemas de administración y control SAICO en el marco de las normas de auditoría gubernamental vigentes en Bolivia, la planificación de la auditoría especial en el marco de las normas de auditoría gubernamental vigentes en Bolivia, primera y segunda edición. El tema de presentación para esta jornada, auditoría de cumplimiento. Nuestro magíster que está justamente con nosotros, aquí le doy la cordial bienvenida nuevamente, Armando Mamani, auditoría de cumplimiento. Nuestros participantes que ya están en línea, que ya están conectados, y solamente informar a nuestro distinguido magíster y también a todos nuestros participantes. Tienen una carpeta para poder realizar las diferentes consultas que pueda tener dentro de la exposición. Al finalizar, se va a poder contestar las diferentes interrogantes, opiniones o lo que quieran realizar por parte de nuestros participantes. Distinguido expositor, la sala es suya. Cuando usted guste puede dar inicio. Gracias, Raquel. Bueno, a tiempo de saludar a Raquel, que no tenía el gusto de conocerla, a Javier y a todos los organizadores de estas jornadas. Un gusto siempre, bueno, compartir lo que uno sabe, la experiencia que tiene, ¿no? Más que enseñarles y otras cosas, bueno, intercambio de experiencias en todo caso. Un gusto ser parte de estos expositores, un gusto también ver la cantidad de participantes que hay. He visto los nombres de varias personas, algunos han sido mis alumnos, hoy mis colegas, y hay otros que todavía están ya por salir de la universidad. Bueno, en todo caso, un gusto y, como decía mi amigo Iván, a lo que vinimos, ¿no? Comencemos. Bueno, el tema que vamos a ver es auditoría de cumplimiento. Como dice ahí, ex auditoría especial. Esta auditoría de cumplimiento hasta el 2021, en realidad hasta septiembre, se llamaba auditoría especial. Y la Contraloría ha dicho, bueno, auditoría especial es la acumulación, en fin, para ver el cumplimiento de dispositivos legales, decía la Contraloría. Entonces ha dicho, bueno, si el objetivo de la auditoría especial es ver el cumplimiento de algo, entonces lo cambiamos de nombre, pues mejor que se llame auditoría de cumplimiento. Y a partir de 2021, esta auditoría ya se la llama auditoría de cumplimiento. Eso como antecedentes. No está, no está cambiando mi pantalla. Oh, ¿qué pasó? No cambia, ¿no? Ahora sí, no sé por qué no cambia. Recién a cambiar, no sé por qué. A ver. Ah, bueno, recién está, parece. Perdón, no sé por qué, pero bueno. Empecemos con el concepto. ¿Se me escucha bien, perdón? Sí, ¿no? Hola, ¿se escucha bien? Ah, no escucha a nadie, no sé. ¿Se escucha bien, perdón? Ah, ya, tengo un mensaje de que sí. Bueno, empecemos con el concepto de esta auditoría de cumplimiento. Em,
todo lo que hacen las entidades públicas está enmarcado en algún documento, ya sea disposición legal, ya sea contrato, justo acaban de ver auditoría de proyectos, contratos o reglamentos. Es decir, si las entidades quieren comprar algo, por ejemplo, algún bien, servicio, tienen que cumplir lo que dice el decreto 181. Y si quieren ejecutar alguna obra, que decir, hay un contrato de por medio. Y si quieren comprar, gastar, que sea en combustibles, lubricantes o lo que sea, mínimamente tiene que haber un reglamento. Entonces, la auditoría de cumplimiento de lo que se trata es justamente ver en qué medida la entidad está cumpliendo con esa disposición legal, con ese contrato, con ese reglamento, con ese manual, en fin, con ese documento. Esa es básicamente una auditoría de cumplimiento. No se puede hacer una auditoría de cumplimiento si no hay algo que tenga que cumplir la entidad, pues. ¿Por qué les digo eso? Porque yo dicto la materia de taller en la Universidad de Tarija y los alumnos me dicen, queremos hacer una auditoría de, no sé, de compras menores, por decir alguna cosa. Si pero la entidad tiene un reglamento, lo primero que les pregunto, no, no tiene reglamento. Ah, entonces no se puede hacer, pues, porque ¿qué va a cumplir la entidad si no hay un reglamento para compras menores? Entonces, el requisito indispensable es de que tiene que haber una disposición legal, un contrato, un reglamento, un manual, en fin, algo que tenga que cumplir la entidad. Y justamente esa es la auditoría de cumplimiento, ver en qué medida, en qué grado la entidad está cumpliendo con esa disposición legal, con ese contrato, con ese reglamento, en fin, con lo que fuera. Ese es el concepto de auditoría de cumplimiento. No está fallando, no sé por qué no cambia. Hace sí, tarda mucho en cambiar, no sé por qué. Parece que se congela un rato la imagen. Bueno, marco legal, un poco el marco legal referido a los auditores de cumplimiento. Por supuesto, está en primer lugar, digamos, la ley 78, la famosa ley SAFCO, están las normas generales de auditoría gubernamental desde el 2012, normas de auditoría de cumplimiento, las actuales, abril del 2024, y un reglamento para elaborar informes de auditoría con indicios de responsabilidad de también marzo del 24. Ese es el marco legal en el cual se tienen que realizar, digamos, o ejecutar este tipo de auditorías. ¿Quiénes participan en este tipo de auditorías? Principalmente debe participar el auditor y por lo menos un abogado, por lo menos. Un auditor y un abogado. Bueno, digo, auditores y abogados, no uno precisamente, obviamente, pueden ser varios, ¿no? Pero tienen que participar auditores y mínimamente abogados. Y en la medida que se quiere, dependiendo del tipo de auditoría, se necesitará algún especialista, ¿no? Ingenieros, topógrafos, arquitectos, médicos, bueno, lo que sea, dependiendo ya del objetivo de la auditoría. Naturaleza, ¿por qué motivos, digamos, se origina, se da lugar a este tipo de auditorías? Básicamente por denuncias, puede haber solicitudes, requerimientos de los ejecutivos, de la Contraloría, algunos requerimientos, identificación de hechos irregulares, incumplimiento de contratos, en fin, son algunas de los aspectos, digamos así, por los cuales se puede hacer una auditoría de cumplimiento. Pueden haber otras más, por supuesto, ¿no? Proceso de una auditoría. Todas las auditorías que ustedes van a ver, auditorías gubernamentales y las auditorías, que, aunque no sean gubernamentales, siempre tienen tres etapas o tres fases: planificación, ejecución y comunicación de resultados, todas. En el caso de las auditorías gubernamentales, solo en el caso de las gubernamentales, antes de hacer la planificación, hay que hacer un relevamiento de información, que se considera una actividad previa, solo en las auditorías gubernamentales. Quiero decir que si yo, auditor, hago una auditoría en una entidad privada, digamos así, no necesito hacer un relevamiento de información. Pero si hago auditoría en entidades públicas, sí o sí hay que hacer un relevamiento de información. Y veamos un poco digo, por cuestiones de tiempo, obviamente, cada una de estas etapas o actividad previa, que es el relevamiento de información. De acuerdo con la norma general 217, ahí está todo el tema del relevamiento. Dice que las organizaciones de auditoría, Contraloría, Auditoría Interna y las firmas privadas que hacen auditorías en entidades públicas deben, dice, deben, en forma imperativa, tienen que realizar un relevamiento de información. Vamos a ver para qué sigue la norma todavía.
sigue haciendo referencia a más aspectos relacionados con el relevamiento. La norma 217 también dice que existen en realidad dos tipos de relevamiento, un relevamiento general y un relevamiento específico. El relevamiento general consiste básicamente en conocer la entidad y sobre todo identificar áreas críticas donde hay problemas dentro de la entidad. ¿Para qué? Para programar, para incluir auditorías en el POA. Ustedes saben que todas las unidades de auditoría interna hacen su POA para cada año. Entonces, en base al relevamiento general, lo que tienen que hacer es determinar qué auditorías van a hacer, digamos, en la gestión 2025. Tienen que indicar en base al relevamiento general. Y después existe un relevamiento específico para conocer aquella área, unidad, operación, transacción, en fin, obra que se quiera auditar. Está remarcadito aquí con rojito una cosa que después voy a, enseguida, no después, enseguida vamos a aclarar qué significa. La norma 217 dice que hay que hacer un relevamiento específico para determinar la auditabilidad, es decir, si se puede o no se puede hacer la auditoría. Eso dice todavía la norma 217, pero hay un cambio que vamos a ver enseguida. La norma 217 también dice en cuanto a la estructura que deben tener los informes. La NAC 217 dice, tanto los informes de relevamiento general como específico deben tener esta estructura los informes. Un antecedente, objetivo, objeto, alcance, resultados, conclusión, en fin. Esa es la estructura que deben tener los informes de relevamiento. Ahora veamos un poquitito lo que dice el reglamento. Este reglamento de marzo del... ¿Dónde está el reglamento? No vamos a volver mucho, pero a este nos referimos. El reglamento para elaborar informes de auditoría con indicios de responsabilidad ha hecho unos cambios interesantes en cuanto al relevamiento, que es lo que vamos a ver. Este reglamento, en su artículo 4, inciso Z, dice relevamiento de información. Hace una definición de lo que es relevamiento de información. Conocimiento de las entidades. Es un conocimiento preliminar, por si acaso. Porque donde se conoce con más detalle a la entidad es en la planificación. El relevamiento es un conocimiento de la entidad, pero un conocimiento preliminar. Para determinar, dice, eso es un cambio que ya enseguida vamos a aclarar más todavía. Para determinar, dice, el inicio de una auditoría de cumplimiento. Se hace un relevamiento, un conocimiento de la entidad para determinar el inicio de una auditoría de cumplimiento. Enseguida vamos a aclarar más todavía. El artículo 7 de este reglamento ya nos dice una cosa que es interesante. Todo lo que hace una entidad, dice, relacionado con el manejo de sus recursos, obviamente, es auditable. Eso dice el reglamento, es auditable. Es decir, el relevamiento específico que hacíamos antes para ver si era o no era auditable alguna operación, transacción de la entidad, ya, digamos, ha quedado sin efecto. Actualmente el reglamento dice todo lo que realizan las entidades en materia de manejo de recursos es auditable. Listo. Sin embargo, dice, por supuesto, el auditor tiene que hacer un relevamiento para ver si esa auditoría va a ser en forma inmediata o mediata. Aclara más adelante, vamos a ver qué es eso de inmediato o mediato. Pero de entradita es esto lo importante. Todo lo que hacen las entidades públicas actualmente es auditable. Es auditable. Lo único que tiene que hacer el auditor es determinar si la auditoría va a ser inmediata o va a ser mediata. Este artículo 7 todavía dice más cositas que son interesantes. El relevamiento, dice, es una etapa o actuación previa, independiente de la auditoría, y vean ustedes lo que dice, sin que sea necesaria la emisión de un informe. Es decir, yo puedo hacer un relevamiento y ni siquiera tengo, digamos así, la obligación de emitir un informe de relevamiento. Hago mi relevamiento y no emito el informe. No es necesario que emita el informe de relevamiento. Pero sí, dice el reglamento, usted, señor auditor, tiene que emitir un pronunciamiento, dice, sobre el relevamiento. Tiene que emitir un pronunciamiento. Ya no es necesario un informe, pero sí es necesario un pronunciamiento. Todo lo que hacen las entidades actualmente es auditable. Ya no hay eso de que no hay documentación o no se puede hacer la auditoría, no es auditable, ya no. Todo es auditable. No es necesario emitir un informe de relevamiento, pero sí es necesario emitir un pronunciamiento. Perdón, eso dice el actual reglamento.
vigente desde marzo del 2024. Y dice más cosas todavía el reglamento. Define, ¿y qué es ese pronunciamiento de auditabilidad? Es un documento, dice, sí, es un documento, a través del cual el auditor tiene que pronunciarse por la auditabilidad. Si va a hacer la auditoría en forma inmediata o mediata. Pero el pronunciamiento, dice, es un documento, hay que preparar un documento. No dice cómo tiene que ser su estructura, no dice nada, por supuesto, pero dice, el pronunciamiento es un documento que tiene que ser preparado por el auditor, donde tiene que pronunciarse por la auditabilidad mediata o inmediata. Y eso está en el artículo 8. ¿Cuáles son los tipos de pronunciamientos que puede emitir el auditor producto del relevamiento? Puede pronunciarse, dice, por la auditabilidad inmediata. Eso significa hacer la auditoría en la misma gestión o en la gestión siguiente. Es decir, si yo hago un relevamiento en este momento, si digo que va a ser una auditoría inmediata, quiere decir que voy a hacer en el 2024 o la puedo hacer en el 2025. Sigue siendo auditoría inmediata. O dice, puedo pronunciarme por la auditabilidad mediata. Quiere decir que voy a hacer la auditoría, pero digamos del 2026 para adelante. Eso es mediata. Inmediata en esta gestión o la siguiente. Después ya las subsiguientes gestiones, 2026 para adelante, ya eso es una auditabilidad mediata. También dice la norma, el reglamento en realidad, que esta decisión, el hecho de decidir si va a ser inmediato o mediata, el auditor puede, dice, hacerla, puede, es una alternativa, en base al análisis de los importes económicos. ¿Qué significa eso? Que el auditor tiene que determinar cuál va a ser el costo de su auditoría. Esta es una forma, ¿no? Puede haber otras, por supuesto. Pero el auditor tiene que determinar cuánto va a costar su auditoría y en función a eso puede decidir si la auditoría va a ser inmediata o mediata. En este caso, el costo de la auditoría es 20.000. Si yo quiero auditar, por ejemplo, no sé, combustibles y lubricantes, y lo que la entidad ha gastado en combustibles es menos de 20.000, 18.000, 17.000, obviamente mi auditoría va a ser inmediata, es decir, no es relevante. Es decir, la puedo dejar para el 2026, 27, en fin. Pero si aquello que quiero auditar supera los 20.000, 30.000, 50.000, que sí, puedo argumentar y hacer una auditoría en forma inmediata, en la gestión 2024 o en la gestión 2025. Dice, hay que preparar un detalle de recursos, dice el mismo reglamento, que considere obviamente las horas, pasajes, en fin, todos los gastos necesarios para hacer la auditoría. Un cuadro más o menos como este. Siempre digo, información más, menos, pero bueno, es como referencia. Y este cuadrito, en este caso, tiene que estar respaldado por otro cuadrito donde se determine, donde se demuestre cómo se ha calculado el costo por hora. Porque vean ustedes aquí, básicamente, de lo que se trata es cuántas horas voy a insumir en la auditoría y cuánto es el costo de cada hora, ¿no? por, por los integrantes de la comisión. Cuánto es el costo por hora y ese costo por hora, por supuesto, tiene que estar respaldado. ¿Cómo he calculado ese costo por hora? Básicamente, esta es una forma que utiliza la Contraloría, por si acaso, para calcular el costo por hora. A total de los días del año, les resta los sábados y domingos, los feriados, en fin, llega a los días hábiles, hace un cálculo de los sueldos anuales que se pagan a cada una de estas personas. Esos sueldos se dividen entre los 250 días, hay un costo o un sueldo por día, se divide entre las 8 horas y tenemos un costo por hora, ¿no? Y con ese costo por hora es donde se trabaja y ya se hace el cálculo respectivo, ¿no? El costo por hora multiplicada por las horas, en fin, ya nos da el costo de la auditoría. Pero bueno, sirve para eso. Es una forma de determinar si mi auditoría va a ser inmediata o va a ser mediata. Y aquí tenemos un programita de trabajo. Este relevamiento tiene que empezar con un programa de trabajo donde esté el objetivo y los procedimientos que básicamente se refieren a obtener información. Los procedimientos están, como es relevamiento, es sobre todo obtener información. Disposiciones legales, identificar ejecutivos, un inventario de la información que tenga la entidad, obtener información respecto a si se han hecho o no se han hecho auditorías sobre aquello que quiero auditar, identificar dónde hay problemas, áreas críticas, dónde hay controles, puntos fuertes, deficiencias, en fin.
Puede, bueno, es una referencia, puede haber más procedimientos, menos procedimientos, en fin, ¿no? Eso ya el auditor es el que lo define, pero es como referencia para que puedan tomarlo en cuenta. Por supuesto, este programa tiene que ser ejecutado, tiene que respaldarse con papeles de trabajo, y aquí he preparado digamos así, un modelito, digamos así, de un pronunciamiento. El reglamento dice, usted, señor auditor, no es necesario que emita un informe de relevamiento, pero sí tiene que emitir un pronunciamiento, pero no dice obviamente cómo tiene que ser ese pronunciamiento ni qué debe contener. Entonces este es un modelito que lo he preparado, que, bueno, palabras más, palabras menos, pero básicamente este pronunciamiento tiene que decir si la auditoría va a ser inmediata o va a ser mediata. En este caso dice sobre la auditabilidad inmediata. Quiere decir que se va a hacer la auditoría en esta gestión o en la siguiente gestión. Pero nuevamente no hay un modelo para hacer este pronunciamiento y por supuesto el auditor lo puede hacer como según su criterio, ¿no? Pero básicamente tiene que decir el pronunciamiento si la auditoría va a ser inmediata o va a ser mediata. Tiene que decirlo. Toda la información producto de ese elevamiento, seguramente que se va a generar una cantidad de papel de trabajo, por supuesto, tienen que ser archivados en un legajo. Para eso se utiliza un legajo de deselevamiento, que nuevamente también no hay ninguna norma que diga, este es el contenido, esto es lo que debe contener un legajo de deselevamiento. Esta es una referencia, si ustedes quieren ponen más cosas, menos cosas, en fin, pero esta es una sugerencia, ¿no? Algo así podría ser un legajo de deselevamiento. Nuevamente, si el auditor quiere, aumenta más cosas, disminuye cosas, o algunas cosas las puede unir, bueno, en fin, puede poner otras referencias, en fin, eso ya depende del criterio de cada auditor. No hay, nuevamente, repito, una norma, nada donde diga, con esta referencia tiene que ir el relevamiento de información, este es el contenido, no hay. Es decir, lo deja eso a criterio del auditor, por supuesto. Y después empezamos con la planificación. Ya la primera etapa de la auditoría. Es un conocimiento más detallado de la entidad. No se puede hacer una auditoría, por supuesto, si no se conoce la entidad. Y la planificación, como dice aquí, básicamente sirve para tres cosas la planificación. Conocer la entidad, identificar dónde hay problemas, áreas críticas, y en función de esos problemas determinar cuál va a ser mi enfoque de auditoría o cuáles van a ser los procedimientos que voy a aplicar como auditor. El artículo 9 del reglamento indica algunas cosas que vamos a ver las que se repiten con las normas y están aclaradas en realidad en la misma norma. El artículo 9 del reglamento dice los auditores deben delimitar claramente el objetivo, objeto, alcance y metodología del examen. Todo esto se tiene que definir en la planificación. El objetivo, objeto, alcance y metodología. La misma norma, por si acaso, dice el objetivo es este, el objeto es esto, el alcance, dice la misma norma, que ya lo vamos a ver más adelante. Otra cosa que dice el artículo 9 del reglamento, que la planificación no es rígida. También vamos a verlo eso en las normas de auditoría, que también vuelve a repetir. Y cuando existan limitaciones, dice, cuando no se pueda revisar algo, por supuesto, eso hay que explicarlo, hay que justificarlo y documentarlo en el informe, dice, cuando haya una limitación al alcance. Eso dice el artículo 9 del reglamento. ¿Y qué dice la norma de auditoría de cumplimiento 251, que se refiere precisamente a la planificación? Dice lo siguiente, lo que está aquí. La auditoría dice debe planificarse de tal forma que los objetivos de la misma sean alcanzados eficientemente. Sí, se hace una planificación para, digamos así, una utilización óptima de los recursos, digamos, para no perder el tiempo en hacer cosas que en realidad no son necesarias ni tienen relación con el objetivo de la auditoría. Se planifica, dice, para permitir un adecuado desarrollo del resto de las etapas. Sí, la planificación la comparan con los cimientos, digamos así, de una casa. Si uno hace una mala planificación, si uno pone unos malos cimientos en una casa, corre el riesgo de que toda la casa se venga abajo, ¿no? Esa es la planificación. Entonces, son los cimientos de las futuras etapas de la auditoría, la ejecución y la comunicación de resultados. Depende de una buena planificación, el éxito, digamos así, de la auditoría. Y aquí está lo que hemos visto en el reglamento. La planificación no puede tener un carácter rígido. Como dicen, nada está escrito en piedra, todo se puede modificar.
Pero siempre que ustedes modifiquen algo, por supuesto, tienen que explicar qué están modificando y sobre todo justificar el por qué. Y en el caso de la auditoría de cumplimiento, pero no es que se puede cambiar también cualquier cosa, ¿no? Las normas dicen que solamente se puede cambiar el periodo de la auditoría y los programas de trabajo. Solamente esas dos cosas se pueden cambiar. El periodo y el programa de trabajo. No se puede cambiar cualquier cosa también, ¿no? Es decir, no puedo cambiar el objetivo de la auditoría, pues si cambio el objetivo ya es otra auditoría, ya no es auditoría de cumplimiento, por darles un ejemplo, nada más. La norma 251 sigue diciendo estas cosas que estamos bien. La planificación no debe entenderse como una etapa inicial anterior a la ejecución. Claro, dice, no es que usted va a planificar y acaba su planificación con el programa y listo, ya deja de planificar. No, pues la planificación sigue presente a lo largo de toda la auditoría. Inclusive cuando yo tengo que aplicar algún procedimiento de auditoría, digamos, quiero hacer una verificación física de una obra, necesito planificar, pues necesito ver a ver qué día voy a ir, quiénes van a ir conmigo, en qué vamos a ir, quiénes me van a esperar allá en la obra, en fin, o sea, necesito una planificación a lo largo de toda la auditoría. En la planificación debe definirse claramente el objetivo, objeto, metodología, vuelve a repetir lo que está en el reglamento y que, como les decía, la misma norma está aclarando más adelante a qué se refiere. Ya vamos a ver este objetivo, objeto, en fin. En la planificación también hay que considerar, dice, y seleccionar las técnicas y procedimientos de auditoría, por supuesto. En la planificación se elaboran los programas de trabajo, donde están los procedimientos de auditoría. Hay que identificar la naturaleza, alcance, las famosas NAO. Naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría. Seguimos con la NAC 251. La planificación, dice, en el caso de los auditores de cumplimiento, debe contar con el apoyo legal, sí o sí con el apoyo legal. Y si corresponde con el apoyo, la asistencia de un especialista. El tema de los especialistas, por si acaso está, digamos así, bueno, iba a decir normado, pero todo está en realidad en la NIA 620. Ahí si alguien tiene alguna duda para ver a quién se llama especialista, qué cosas tiene que coordinar el auditor con el especialista, cómo tiene que ser su informe del auditor, del especialista, todo está en la NIA 620, por si acaso. La NAC 251 también dice debe obtenerse una comprensión de los objetos de la auditoría a través del relato de hechos. Ya vamos a ver eso. Hay un ejemplito aquí. Hay que conocer, dice, hay que entender la entidad y para eso hay que hacer una comprensión del objeto de la auditoría. Y esta comprensión, dice, tiene que tener un relato de hechos, un criterio y unos posibles efectos. Las normas anteriores, por si acaso, las que estamos viendo son las del 2024. Las anteriores aquí decía que el auditor tiene que hacer una matriz de planificación. Eso ya no está vigente. Ya no hay que hacer la matriz, pero en realidad es un cambio de nombre. En vez de matriz, ahora dice hay que hacer una comprensión del objeto. La norma anterior decía hay que hacer una trazabilidad, decía. ¿Recuerdan ustedes? Eso decía la anterior norma. Ahora dice un relato de hechos, que en realidad sigue siendo una trazabilidad, pero bueno, ha habido un cambio en esta parte. Enseguida les voy a mostrar un ejemplito de este cuadro o matriz de comprensión, digamos así. La misma norma 251 se refiere, aclara qué es criterio de auditoría. Criterio de auditoría dice, es el documento, disposición legal, contrato, reglamento, en fin, que es objeto de auditoría. Ese es el criterio. Y como resultado, dice el proceso de planificación, obviamente se debe elaborar el MPA y el programa de trabajo. A ver, esto lo vamos a cambiar. Aquí arriba mejor, creo que está mejor ahí. Como resultado del proceso de planificación, se debe elaborar el MPA y el programa de trabajo. Por supuesto, el MPA debidamente respaldado y la planificación termina con la elaboración del programa de trabajo. ¿Por qué no me cambia a veces? Ahora sí. Una cosa que es importante. En las normas de auditoría de cumplimiento de abril del 2024, que son las que estamos viendo, ha habido un cambio fundamental. Se ha retirado, se ha suprimido toda la parte del control interno. Lo que dice aquí es muy importante. En la auditoría de cumplimiento es la única de las auditorías que ustedes van a ver, de todas las auditorías gubernamentales, auditoría de proyectos, ustedes van a ver operacionales, confiabilidades, que ambientales. En todas las demás auditorías hay que evaluar el control interno. Sigue vigente el control interno.
En cambio, la norma de auditoría de cumplimiento es la única que a partir de abril del 24 no es necesario evaluar el control interno. Toda esa norma del control interno ha sido suprimido por la misma Contraloría, por supuesto. Entonces ya no se evalúa, ya no es necesario evaluar el control interno. Solo en las auditorías de cumplimiento. Y aquí tenemos lo que les decía en ese cuadrito de comprensión del objeto de la auditoría que dice la misma norma. Dice, debe obtenerse una comprensión del objeto, dice a través del relato de hechos, en fin. Esa matriz de comprensión, digamos aquí, bueno, como un ejemplito, como una sugerencia, está esto, ¿no? Eso dice la norma. Se debe comprender, dice el objeto de auditoría, a través de un relato de hechos, de un criterio y unos posibles efectos. ¿Para qué? Dice, para determinar los procedimientos de auditoría. Eso dice la misma norma. Entonces, aquí he preparado este cuadrito, pueden hacerlo otro, por supuesto. Hay algunos colegas que hacen este cuadrito con más columnas, en fin, menos columnas no puede ser, pero más columnas, sí, si alguien quiere aumentar más columnas, en fin. El relato de hechos no es nada más que lo que antes se llamaba como trazabilidad. Aquí en el relato de hechos lo que hay que hacer es describir, narrar todo lo que hace una entidad, ¿no? Desde el comienzo hasta el final de una determinada operación. Por ejemplo, si yo quiero hacer una auditoría de combustibles y lubricantes, tengo que aquí relatar todo el proceso que sigue la entidad, desde la solicitud de combustible, cómo se hace la compra, no sé, pues cómo se hace la entrega del combustible, los controles, los descargos, hasta el registro. Eso va en el relato de los hechos, lo que antes se llamaba trazabilidad. Ese relato de hechos, es decir, cómo lo hace la entidad, tiene que compararse con un criterio. ¿Y qué dice el documento? ¿Qué dice el decreto 181? ¿Qué dice el reglamento? ¿Qué dice el contrato? Hay que compararlo. Producto de esa comparación surgen los posibles efectos. Cuando lo que hace la entidad, como es en este caso, lo que hace la entidad está de acuerdo con el criterio, de acuerdo con la norma, con el reglamento, con el decreto, con lo que sea, por supuesto no hay ningún efecto. Y si no hay ningún efecto, tampoco se requiere diseñar ningún procedimiento de auditoría. Pero puede ocurrir que no sea así, como es este ejemplo. En el relato de hechos, por ejemplo, aquí para que vean, dice el jefe de contratación realiza la apertura de propuestas. Así lo hace la entidad, es el relato de hechos, cómo lo hace la entidad. ¿Pero qué dice el decreto 181? Ah, dice que no es el jefe de contrataciones quien tiene que hacer la apertura. Son otras personas quienes tienen que realizar la apertura de propuestas, de sobres, en fin. Entonces, vean ustedes, ya hay un incumplimiento. Lo que hace la entidad no está de acuerdo a lo que dice, en este caso, el decreto 181. Entonces, como no está de acuerdo, hay un posible efecto. Y frente a ese posible efecto, ahora sí el auditor tiene que diseñar un procedimiento de auditoría. Un procedimiento de auditoría. Luego, estos procedimientos de auditoría, por supuesto, después tienen que formar parte del programa de trabajo. Esa es la idea. Tienen que formar parte del programa de trabajo. Así se debe entender, así se tiene que trabajar, digamos, con esta parte de las normas. Cuando dice que se tiene que hacer una comprensión del objeto de la auditoría a través de un relato de hechos, que debe contener un criterio, un efecto, a efecto de determinar, dice, los procedimientos de auditoría. Entonces, ¿qué voy a hacer yo como auditor? ¿No? Esa es la, bueno, una forma, y quizá, bueno, quizá algunos colegas tengan otra forma de hacerlo, ¿no? Porque las normas no dicen también cómo lo tiene que hacer, ¿no? Está de manera general. Pero bueno, es una forma que he visto que se la puede aplicar. Y una cosa que, como siempre les digo bueno, a los que eran mis alumnos, a los que siguen mis alumnos, y cuando tengo oportunidad de dictar cursos, algunos seminarios, ¿no? En todas las auditorías que se realicen, esta es la forma, esto es clave, digamos, en todas las auditorías, en todas las auditorías que se hagan, sean auditorías de cumplimiento, auditorías operacionales, no sé, pues financieras, de confiabilidad ambiental, en todas. Em, la clave es determinar dónde hay problemas, en base a esos problemas determinar los posibles efectos que me pueden generar esos problemas y frente a esos efectos, ¿qué voy a hacer yo como auditor? Esos son los procedimientos de auditoría. Esta es una forma de hacer programas de trabajo a la medida, digamos así, ¿no? A la medida de los problemas que tiene la entidad. Estos procedimientos luego los incluyo como parte de mi programa de trabajo y de esa manera hago
la auditoría sin perder tiempo, digamos, dirigiendo todos mis esfuerzos, todo mi trabajo hacia los problemas que se presentan en la entidad. Esa es una forma de optimizar recursos, digamos, ¿no? En todas las auditorías. Y esto es una estructura, digamos, del contenido que puede tener, que puede, digo, alguien lo puede hacer con más puntos, menos puntos, en fin, que puede tener un memorándum de planificación de auditoría, el famoso MPA. Términos de referencia, información sobre la entidad, ambiente, comprensión. Aquí está, ya le he quitado, por ejemplo, el control interno, porque ya no es necesario. Así que este es una posible estructura, contenido que puede tener un MPA. Y finalmente, ustedes tienen que saber que la planificación, producto de la planificación termina cuando el auditor elabora su programa de trabajo, que tiene que tener sus objetivos, obviamente sus procedimientos. Los procedimientos tienen que tener relación con cada uno de los objetivos de auditoría, en fin, un programa de... Ahí termina, digamos así, la planificación. Todos los papeles resultantes de esta etapa de la planificación se archivan básicamente en dos legados. Un legajo permanente que nuevamente puede tener este contenido, es el que usa la Contraloría, por ejemplo, pero alguien puede aumentar más cosas, en fin. Es un contenido sugerido, digamos así, de legajo permanente. Y también se tiene que elaborar un legajo de programación, donde está obviamente el MPA, en fin, los programas, bueno, en fin, alguna de la información, que esto también nuevamente las referencias, el contenido, que sí tiene que tomarlo como una sugerencia. No hay ninguna disposición legal, ninguna norma donde diga el contenido del legajo de programación tiene que tener este contenido y su referencia tiene que ser esta. No hay ninguna, por si acaso, ninguna norma, nada donde lo dejan a criterio del auditor. Pero lo cierto es que esos papeles tienen que archivarse en algún lugar, ¿no? Y para eso utilizan los legajos. Y un contenido sugerido puede ser esto, puede ser, ¿no? O sea, si alguien quiere, usa uno diferente, en fin, aumenta más cosas, quita cosas, en fin, eso ya. Después viene la etapa de ejecución. Una vez que hemos planificado la entidad, ya hemos hecho el MPA y ya hemos elaborado los programas de trabajo, viene lo que se llama el trabajo de campo. Hay que ejecutar esos procedimientos. Este programa que lo teníamos aquí, que lo hemos hecho en la planificación, ya llega la hora de ejecutar. Hay que preparar papeles de trabajo, hay que obtener evidencia, documentos. Y de eso se trata precisamente la etapa de ejecución. Como dice ahí, es la aplicación práctica de los programas de trabajo. Hay que ejecutar, hay que obtener evidencia, hay que preparar papeles de trabajo. ¿Para qué? Para respaldar básicamente las conclusiones a las cuales llega el auditor. El artículo 10 del reglamento dice algunas cositas que es interesante tomar en cuenta. La ejecución de la auditoría debe enfocarse, dice, en la obtención de evidencia. Hay que obtener evidencia. Esa es la parte central, digamos así, del trabajo de auditoría. Es el trabajo mismo de auditoría, ¿no? Es la ejecución, es el trabajo de campo, donde el auditor obtiene evidencia, documentos que respaldan sus conclusiones. Y esa evidencia, dice, tiene, aunque no lo dice así como características, pero son dos sus características de la evidencia. La evidencia debe ser competente y debe ser suficiente. La misma norma aclara qué es eso de competente, qué es eso de suficiente. Enseguida vamos a ver. Unas cosas que son interesantes del reglamento son estas cositas que están aquí. La recolección de evidencia, dice, debe realizarse de tal forma que se tenga certeza de la misma, procurando en lo posible realizar un cruce de información. Claro que sí. Esta es una de las auditorías, como yo también les digo a los alumnos. A ver, en otras auditorías, por ejemplo, confiabilidad financiera, qué sé yo, el auditor puede sentarse en un escritorio, agarrar una cantidad de documentos, comprobantes y revisarlos, digamos así, sentado, porque yo necesito ver, no sé, pues los cálculos, necesito ver los asientos, necesito ver esto en una auditoría de financiero, de confiabilidad. Puedo hacer el trabajo desde mi escritorio, digamos así. En cambio, en la auditoría de cumplimiento, el auditor no tiene que sentarse y hacer el trabajo ahí. En esta auditoría, el auditor tiene que salir, como yo digo a mis alumnos, tiene que ir afuera, tiene que conseguir información de fuera de la entidad, no tiene que trabajar con la información que le dan, tiene que buscarse la información de afuera. Y eso es lo que dice precisamente el reglamento.
procurando, dice, en lo posible realizar un cruce de información. Hay que cruzar la información de almacenes con la información de contabilidad, que con la información de, no sé, pues de presupuestos, de tesorería, hay que cruzar información. El auditor gubernamental no debe conformarse, dice, con la información que le den los servidores públicos, ex servidores con funciones de la entidad. Tiene que buscar información de fuera. Hay que hacer confirmaciones. Porque si el auditor se dedica a revisar todo lo que hace, lo que le da la entidad, no va a encontrar nada, pues. Es como en los trabajos de taller. Claro, ahí tenemos muchas limitaciones, ¿no? Pero por eso es que en los trabajos de taller, por ejemplo, en la universidad, el auditor, bueno, los auditores, los que están en situación de egreso, que están saliendo, como trabajan solamente con la documentación que les da la entidad, solamente sus observaciones son de que falta una firmita, de que, no sé, pues no se adjunta una facturita, que la orden de compra, que le falta, que la certificación, pero son observaciones, digamos, mínimas, menores, digamos, porque en realidad claro, por las limitaciones que tiene el pasante. En realidad, el pasante, el auditor, digamos, que está por salir haciendo su taller, no tiene, digamos, la posibilidad de buscar información de afuera. Pero aquí la clave es buscar información de afuera, pues toda esa información que está en los comprobantes hay que corroborarle con la información de afuera. Eso es lo importante en este tipo de auditorías. Y respecto a la evidencia, la NAC 253 indica que debe ser competente y debe ser suficiente. Y nuevamente las mismas NAC aclaran qué es eso de competente y qué es eso de suficiente. La evidencia, dice la misma NAC 253, estamos en esa, dice que la evidencia es competente cuando es de documentación original o legalizada. Y si se la obtiene de la entidad auditada, de fuentes independientes, directamente por el auditor, en fin, esto tiene que ver con la competencia. En cambio, dice la evidencia es suficiente si basta para sustentar las conclusiones del auditor. La suficiencia se refiere a la cantidad de evidencia y la competencia a la calidad de la evidencia. Entonces, es suficiente, dice, si basta, ¿no? Para sustentar lo que el auditor está observando o lo que está concluyendo. En cuanto a los tipos de evidencia, la misma NAC 253 dice que existen 5 tipos de evidencia: la testimonial, documental, física, analítica e informática. Y la misma norma define, en fin, aclara a qué se refiere cada uno. Bueno, aquí está, pero eso está escrito en la misma norma, que no vale la pena. Y aquí tenemos algunos ejemplitos de los tipos de evidencia. Cuando el auditor se realiza, efectúa reuniones con personas de la entidad, esa es una evidencia del tipo testimonial. Cuando obtiene confirmaciones, algunas certificaciones, en fin, es una evidencia del tipo documental. Cuando hace verificaciones físicas, arqueos, en fin, es evidencia física. Cuando revisa los cálculos, haga unas planillas de sueldos o esas planillas de obras que han visto en la auditoría de proyectos. Cuando hace los cálculos horizontales, verticales, en fin, es una evidencia del tipo analítica. Y cuando revisa los programas que tiene la entidad, es una evidencia del tipo informática. La NAC 253, seguimos en el caso de la evidencia, se refiere a los papeles de trabajo. La evidencia, dice, obtenida debe conservarse en papeles de trabajo, por supuesto. Toda la evidencia, todos los documentos que consigue el auditor, debidamente referenciados, correferenciados con marcas de auditoría, se convierten en papeles de trabajo. Y dice que en los casos cuando se establece indicios de responsabilidad debe elaborarse un legajo de medios de prueba, que en realidad son fotocopias legalizadas de la documentación que sustenta algún indicio de responsabilidad. Ese es un legajo de medios de prueba. Básicamente son fotocopias legalizadas, tiene un índice adelante y después son puro copias legalizadas que respaldan alguna responsabilidad que esté aplicando, observando el auditor. La NAC 253 sigue. Los papeles de trabajo, dice, comprenden la totalidad de documentos elaborados o obtenidos por el auditor. Sí, cualquier documento, no sé, pues confirmaciones, contratos, comprobantes, notas de ingreso, facturas, en fin. Cualquier documento que le sirva al auditor para respaldar algo que esté observando o que esté concluyendo, por supuesto, es un papel de trabajo.
Los papeles de trabajo, dice, tienen los siguientes propósitos, está establecido en la misma norma, proporciona el principal sustento del informe, sirve para respaldar el informe, permite la supervisión del trabajo, para que los supervisores, gerentes, que sí revisen el trabajo hecho por los auditores, y permiten que otras entidades como la Contraloría revisen la calidad de la auditoría, ¿no? Si es que se ha hecho bien o no la auditoría. En cuanto al contenido de los papeles de trabajo, la información que deben contener está en la misma norma. Dice, los papeles de trabajo deben contener objetivo, alcance, procedimientos, documentación del trabajo, la evidencia de supervisión y algunos requisitos técnicos mínimos, como ser nombre de la entidad, propósito, en fin, todo esto está en la misma NAC 253, que lo vamos a ver enseguida, un ejemplito nada más. Y concluye la NAC 253, que dice, cuando una vez concluida el trabajo de campo, cuando hay responsabilidades, indicios de responsabilidad, antes de emitir el informe de auditoría, hay que obtener, por supuesto, el informe legal. El informe legal es donde se establece si hay o no hay indicios de responsabilidad. No es el auditor el que establece. Y este es un ejemplito de la información que debe contener los papeles de trabajo de acuerdo con la NAC 25309. Dice, los papeles de trabajo es esto: objetivo, alcance, procedimiento, todo eso se ha transcribido aquí nada más. Aquí está el objetivo, alcance, procedimientos, documentación, en fin. Es todo lo que deben contener los papeles de trabajo, esta información. Y eso ya, como ejemplito, está aquí. Sí, quería ver este encabezadito, estaba tapando, pero no está. Bueno, un modelito, un ejemplito, como se tiene que entender estos 10 puntos, digamos, que debe contener un papel de trabajo, está aquí. Bueno, aquí están por orden, pero bueno, veamos. La NAC dice, debe tener nombre de la entidad, dice el número 6, nombre de la entidad. Solamente para ir en orden de arriba, digamos. ¿No? Pero más que nombre de la entidad, yo diría, debería tener en realidad un encabezado. Yo no me conformaría con poner nombre de la entidad nada más. En realidad tiene que tener un encabezado, todo, que incluya, por supuesto, el nombre de la entidad, el tipo de auditoría y el alcance. Yo diría un encabezado más que nombre, pero la norma dice, por si acaso, nombre nada más. Debe tener unas referencias y unas correferencias, dice, en el punto 9. Referencia y correferencia, aquí está. Punto 9 dice referencia y correferencia. Tiene que tener, tiene que tener la fecha y la rúbrica del auditor que ha hecho el papel de trabajo. 10. Eso está aquí, el 10. Fecha y rúbrica del auditor. Así está preparado este papel. Tiene que tener la fecha y la rúbrica del supervisor, de quien ha revisado el papel. Tiene que tener el trabajo realizado, el 3, trabajo realizado y una explicación del trabajo realizado. 4, se debe adjuntar, dice, la documentación de respaldo. Tengo que adjuntar las facturas, comprobantes, en fin, tengo que adjuntar. ¿Qué más está aquí? Es referencia, ya hemos visto. El 1 tiene que tener un objetivo, el papel de trabajo. Tiene que tener un propósito, el papel de trabajo. Tiene que tener el alcance. Tiene que tener la fuente de donde estoy sacando los datos. Y no dice, por si acaso, pero yo creo que es necesario, no dice en estos puntos que deba tener una conclusión. Pero para mí, por supuesto, no tendría mucho sentido que haga un papel de trabajo y no concluya sobre el objetivo, ¿no? Para mí debería ir la conclusión. Pero bueno, eso es en todo caso lo que dice la NAC 253. Este es el contenido del papel de trabajo, esta es la información que debe contener y aquí está más o menos un ejemplito de cómo tendríamos que entender todos esos 10 puntos que pide la NAC. Como parte de la auditoría, aunque esto, a ver, es lo que estoy viendo ahora, seguramente, producto de la auditoría, bueno, normalmente se van a establecer lo que antes se llamaban deficiencias de control interno y hallazgos de auditoría. Con las actuales normas, lo que antes eran deficiencias de control interno, en realidad se llama hallazgo de control interno. Y lo que son indicios de responsabilidad, ahora es hallazgo de auditoría. Es decir, todos se llaman hallazgos ahora, solo que cuando es de control interno se llama hallazgo de control interno y cuando la observación implica
indicios de responsabilidad, ahora se llama hallazgo de auditoría. Eso está aclarado y está definido, en fin, en las mismas normas de auditoría de cumplimiento. Ahí está la definición. Hallazgo de control interno es un hecho advertido por el auditor en el proceso referido a la ausencia de actividades, en sí, acciones de control, en fin. Hallazgo de auditoría es el hecho advertido por el auditor que implica, que da lugar a la determinación de indicios de responsabilidad. Cuando hay responsabilidades, se llama hallazgo de auditoría, y si es control interno, hallazgo de control interno. Pero sea hallazgo de control interno o sea hallazgo de auditoría, tienen que tener sus atributos de condición, criterio, causa, efectos, recomendación. Aunque es necesario aclarar que estos atributos no están por si acaso en la norma de auditoría de cumplimiento. La norma de auditoría de cumplimiento no dice que tenga que tener estos atributos. Solamente dice hallazgos de control interno, hallazgos de auditoría y listo. Pero, bueno, hay que entender y hay que leer las demás normas, ¿no? Por ejemplo, las normas de auditoría de confiabilidad dice que las deficiencias encontradas por el auditor tienen que ser redactadas considerando los atributos de condición, criterio, causa, efectos, recomendación, en fin. Estos son los 5 atributos que deben tener tanto los hallazgos de control interno como los hallazgos de auditoría. La condición, ya sabemos, es lo que el auditor observa, el criterio, dónde dice que tiene que ser así, la causa, el por qué se está presentando la observación, el efecto, que es lo que puede originar esa deficiencia encontrada por el auditor, y la recomendación, que por supuesto es una guía de acción para que la entidad pueda superar la causa. La recomendación siempre tiene que estar en función a la causa. Bueno, pero aquí no creo que sea necesario que haya un ejemplito, digamos así, de un hallazgo de control interno, una deficiencia de control interno. Por supuesto, tiene que tener una condición donde se explique cuál es la observación, tiene que tener un criterio, hay que decir específicamente cuál es la disposición legal, cuál es el artículo, cuál es el inciso, en fin, no se puede poner un criterio general, ¿no? Es decir, a veces en taller mis alumnos me ponen, esta situación contraviene, no sé qué, el decreto 181, sí, pero el decreto 181 tiene pues como más de 200, no sé, artículos, ¿no? No, hay que indicar con precisión el artículo, el inciso, el numeral, en fin, hay que indicarlo. La causa, por qué se ha presentado, el efecto, bueno, entonces la recomendación, que tiene que estar dirigida siempre a la MAE y tiene que estar en función a la causa. En los casos de hallazgos de auditoría, cuando hay responsabilidades, cuando hay indicios de responsabilidad, también se mantienen los atributos, solo que hay unos pequeños cambios, pero en cuanto a la redacción. En la condición hay que detallar la documentación e información, en el criterio hay que describir los incumplimientos, en la causa hay que describir acciones o omisiones, en el efecto los indicios de responsabilidad determinados, hay una conclusión en lugar de recomendación. Y un ejemplito de un hallazgo de auditoría, es decir, con indicios de responsabilidad, es esto, digamos, ¿no? Es tomado de un trabajo que he hecho en la Contraloría, solamente para explicarles el problema. Aquí está redactado todo, por supuesto, es de que en un aeropuerto, en una provincia de Tarija, se ha construido una carpeta asfáltica y dentro de eso había un ítem terraplén que debería ser por 23 centímetros y la entidad lo ha hecho por 50 centímetros. Había 27 centímetros de más. Todo eso ha generado daño económico, de acuerdo con el informe técnico, todo eso, por supuesto, y todo eso está redactado aquí. La condición hay que indicar la documentación que se ha revisado, en base a qué se está diciendo que hay posibles responsabilidades, un cuadrito donde están los ítems, en fin. Hay que demostrar, por supuesto, cuál es la acción o misión de cada servidor público que interviene. Criterio, cuáles son los incumplimientos. Ahí está explicado, es la capa de 50 centímetros, en fin, que de acuerdo con las normas, que está de más 27 centímetros, de acuerdo con el informe técnico, en fin, la causa, a qué se debe, por qué se ha incrementado en 27 centímetros de más, ¿por qué? El efecto, en este caso el daño económico, vean ustedes,
un daño económico de casi $500,000. La conclusión, en lugar de recomendación, cuando se trata de hallazgos de auditoría, no hay recomendaciones, hay una conclusión, donde hay que indicar, obviamente, quiénes son los responsables, por qué están contraviniendo, en fin, y el tipo de responsabilidad. Y finalmente, en cuanto al trabajo de campo, digamos así, a la ejecución, todos los papeles de trabajo resultantes de esta etapa hay que archivarlos en otro legajo que se llama un legajo corriente. Nuevamente, lo que hemos explicado antes es totalmente válido. Aquí no hay una norma que diga esto debe contener, esta es su referencia, eso ya depende del criterio del auditor. Si el auditor quiere, aumenta más cosas aquí, más aspectos, si quiere, cambia las referencias, en fin, eso ya es, esta es una sugerencia nada más en cuanto al contenido del legajo corriente. Y finalmente llegamos a la etapa de comunicación de resultados, que es la última de las etapas, que básicamente es elaborar los informes, obviamente. Es la evaluación de los hallazgos de control interno y hallazgos de auditoría y la emisión de él o los informes correspondientes en función de los resultados. Sí, listo, llegó la etapa de elaborar los informes y esa es la comunicación de resultados. El artículo 11 del reglamento dice que el informe de auditoría preliminar o ampliatorio, previa evaluación, tiene que ser puesto en conocimiento de los involucrados. Sí, cuando hay responsabilidades, cuando hay indicios de responsabilidad, el auditor tiene que hacer conocer eh, cada una de las responsabilidades a los involucrados, por supuesto, servidores o exservidores, personas naturales, en fin, involucrados en el informe. Hay que hacerles conocer. Y hay que hacerlos conocer a través de un proceso de notificación. Hay que notificarlos, hay que entregarles personalmente el informe o la partecita del informe donde esté involucrado cada persona, agotando, como dice aquí, todos los medios y recursos. Hay que ubicarlos en su casa, en horas de trabajo, en días hábiles, hay que buscarlos y hay que entregarles la partecita del informe que corresponde a cada uno de los involucrados. La NAC 254, en cuanto a comunicación de resultados, indica los tipos de informes que se pueden emitir producto de una auditoría de cumplimiento. Se puede emitir, dice, un informe con indicios de responsabilidad, cuando hay, obviamente, responsabilidades. Y si hay, dice, deficiencias de control interno, hay que hacer un informe por separado, un informe de control interno. Cuando hay responsabilidades, cuando hay indicios de responsabilidad, hay que emitir un informe con indicios de responsabilidad. Y si hay control interno, en un informe por separado, no se pueden mezclar las responsabilidades con deficiencias de control interno. Tiene que ser informes por separado. Un informe para los indicios de responsabilidad, otro informe para las deficiencias de control interno. Pero cuando la entidad ha cumplido con el criterio, con el decreto 181, con el contrato, con el reglamento, con lo que sea, cuando ha cumplido, hay que emitir, dice, un informe de cumplimiento del criterio. Y si además del cumplimiento del criterio, el auditor encuentra, dice, algunas observaciones de control interno, no es necesario que emita un informe por separado. En el mismo informe de cumplimiento del criterio, en un acápite, como dice ahí, en un puntito por separado, en un subtitulito por separado, hay que incluir las deficiencias o hallazgos de control interno. Eso dice la ANAC 254. Y dice las características que deben tener los informes, que tampoco vamos a, está en la misma norma, ¿no? No vale la pena leer. Pero dice que los informes, por supuesto, tienen que ser completos, concisos, no puede faltarles nada, tienen que ser veraces, objetivos, convincentes, tienen que ser claros, oportunos, en fin. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Está en la misma norma, ¿no? Por eso digo, no vale mucho la pena repetir o leer lo que dice la norma. Seguimos con la NAC 254, creo que era, sí, 254. Dice el contenido del informe de auditoría debe hacer referencia a los antecedentes que dieron lugar a la auditoría. Generalmente los antecedentes van a ser en cumplimiento al POA, en cumplimiento a una solicitud, en cumplimiento a una denuncia, en fin, eso hay que poner como antecedentes. En cumplimiento a nuestro POA se ha efectuado, no sé, una auditoría de cumplimiento a los combustibles y lubricantes, por decir alguna cosa, listo. Eso va como antecedentes. Y aquí está lo que les decía. La misma norma dice qué cosa hay que poner como objetivo. El objetivo de la auditoría dice que debe ser la expresión
Nuestro objetivo es, dice, emitir una opinión independiente sobre el ordenamiento jurídico. En fin, prácticamente hay que copiar lo que dice la norma. El objetivo de la auditoría dice que debe ser la expresión de la opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico, en fin. El objeto de la auditoría dice que tiene que ir como objeto de la auditoría, que puede ser, dice, las operaciones, actividades, programas, proyectos, en fin. En nuestro caso, el objeto de la auditoría son los documentos, los comprobantes, los vales de la gasolina, en fin, bitácoras relacionadas con el combustible, en fin, la documentación relacionada con aquello que quiero auditar. Ese es el objeto. El alcance dice la misma norma qué cosa hay que poner como alcance. El alcance que debe indicar que la auditoría se efectuó de acuerdo con las normas de auditoría de cumplimiento y de acuerdo con las normas generales de auditoría. La cobertura, hay que decir cuánto se está revisando, el periodo, de qué fecha a qué fecha, dependencias y áreas, si corresponde, dice, ¿no? Puede ser almacenes, puede ser, no sé, pues servicios generales, bueno, dependerá de lo que estoy auditando. Los resultados de la auditoría, exponiendo la opinión independiente, en fin, las observaciones que encuentra el auditor y las recomendaciones. Y si corresponde, dice, obviamente, si es que hay responsabilidades, hay que indicar el plazo y las condiciones para que presente descargos. Y cuando haya responsabilidades, dice la misma ANAC 254, cuando el auditor establezca indicios de responsabilidad, tiene que indicar con precisión la documentación e información que ha examinado, acciones u omisiones, qué es lo que ha hecho o no ha hecho los servidores públicos involucrados, incumplimientos, contravenciones, en fin, qué disposición legal se ha incumplido, nombres y apellidos, cargos, números de cédulas, de NIT, si es que son personas jurídicas, en fin, todo eso hay que incluir en el informe. Suma líquida y exigible cuando es responsabilidad civil. Descripción de los presuntos ilícitos penales cuando se trata de responsabilidad penal. Documentación falsificada, en fin, firmas falsificadas. Bueno, hay que indicar, hay que tipificar el delito penal. Descripción de las contravenciones, sí, cuando se trata de responsabilidad administrativa, qué disposición legal, qué artículo, qué inciso ha contravenido. Descripción de las causales relativas, esto es cuando es responsabilidad ejecutiva, por qué se le está aplicando responsabilidad ejecutiva. Y en cuanto a la estructura del informe, el artículo 12 del reglamento dice, esta es la estructura que debe tener un informe preliminar, un informe de auditoría preliminar. Todo lo que está aquí, del número 1 hasta el 8, es lo que dice el reglamento. Pero enseguida les voy a explicar por qué esto está con lo ojito. El reglamento, el artículo 12 dice, el informe de auditoría preliminar tiene que contener antecedentes, objetivo, objeto, alcance, metodologías, resultados, conclusiones, recomendaciones. Pero por si acaso, las normas de auditoría solamente dicen antecedentes, objetivo, objeto, alcance, no dicen metodología, no dicen conclusión, las normas de auditoría. Entonces, vean ustedes, no sé si contradicción, pero no está, el reglamento dice estas 8 cosas y las normas de auditoría, en otras palabras, dicen solamente 6, porque no está metodología ni está conclusiones. Ahora, si ustedes me preguntan, bueno, y entonces, ¿cuál cumplo? ¿Qué hago? ¿Cumplo lo que dice el reglamento o cumplo la norma? Yo lo haría con los 8 puntos. Como tenía un colega, un docente, decía, más vale que sobre a que falte, ¿no? Es decir, yo lo hago con los 8 puntos y mi informe preliminar y listo. Sí, pero la norma no dice metodología y conclusiones, pero no importa. Las normas ustedes siempre tienen que tomarlo como requisitos mínimos. El auditor siempre puede hacer más de lo que dicen las normas. Menos de lo que dicen las normas no puede hacer el auditor. Entonces, si la norma me dice solamente 6 puntos, no me dice metodología y conclusión, pero si yo la aumento, no tiene nada de malo, pues. Nadie me puede observar por yo haber aumentado cosas. Además, no es que estoy aumentando, no es que no estoy inventando, sino que la metodología y conclusiones, si bien no están en la norma, están en el reglamento. Entonces, yo lo haría con los 8 puntos, ¿no? Bueno, eso es una opinión personal, ¿no? Pero en síntesis, vean ustedes, el reglamento dice una cosa, 8 puntos, y la norma solamente dice 6 puntos que debe contener el informe. Pero nuevamente, si me preguntan a mí, yo lo haría con los 8 puntos y listo, para asegurar, como se dice.
Y aquí es un poco, dice las normas de auditoría, que se refiere al procedimiento de aclaración, pero eso está aquí en esta diapositiva, está mejor. El informe preliminar de auditoría, donde se establecen indicios de responsabilidad, tiene que ser sometido a un proceso de notificación. El auditor tiene que entregar personalmente en su domicilio a los involucrados. Tiene que entregarles una copia del informe o la partecita del informe que le corresponde a cada uno. Los involucrados tienen que presentar descargos. Esos descargos tienen que ser evaluados por el auditor. Producto de la evaluación de los descargos puede darse alguna de estas situaciones. Si hay nuevos involucrados, antes eran 3 involucrados, ahora hay 4. Puede haber nuevos involucrados. Puede haber un incremento en los montos. Había responsabilidad civil, no sé, pues por 20.000, ahora es por 50.000, se ha aumentado. O puede haber un cambio. Antes había solamente responsabilidad administrativa, ahora es responsabilidad civil. Si se presenta alguna de estas 3 situaciones, entonces el auditor tiene que emitir un informe ampliatorio. Y este informe ampliatorio en realidad se convierte en un informe preliminar. Nuevamente el auditor tiene que notificar, presentar descargos, evaluar, en fin, y nuevamente tiene que hacer esto. Y si hay otros involucrados más, otro informe ampliatorio, sería un segundo informe ampliatorio. Nuevamente ese informe ampliatorio tiene que ser notificado, presentar descargo, todo ese circuito hay que hacer hasta que no se presente nada de esto. ¿Hay nuevos involucrados? ¿Hay incremento? ¿Hay cambios? No. Entonces recién emite el auditor su informe complementario, que es cuando el auditor termina su trabajo, digamos así. Emite el informe complementario y termina el trabajo del auditor. Después ya otras instancias se encargan de recuperar los montos, aplicar las multas, bueno, lo que sea, ¿no? Lo que corresponde de acuerdo con el informe. Es otra instancia la que, con el informe complementario, termina la labor, el trabajo del auditor. Y todo eso está aquí. Informe ampliatorio, decisión, el análisis de los descargos, surgen, lo que hemos dicho aquí, otras personas, se incrementa el importe, se identifican, hay cambios en las responsabilidades, bueno, hay que emitir un informe ampliatorio, lo que hemos explicado aquí, en realidad. Eso dice la misma norma. ¿Y cuál es la estructura de ese informe ampliatorio? Ahí está. En el artículo 13 del reglamento dice, esta es la estructura que debe tener un informe ampliatorio. Antecedentes, presentación de descargos, ampliación de los resultados, conclusiones, recomendaciones. Un informe ampliatorio. Y después, como les decía, si no hay más, si todo está bien, ya no hay nuevos involucrados, no hay cambio en los montos, no hay nada, hay que emitir el informe complementario. ¿Qué debe tener? Dice la misma norma, una referencia al informe preliminar, un detalle de la documentación, un análisis, conclusión, en fin, todo esto está en la norma, que debe contener un informe complementario. La estructura del informe complementario está en el mismo artículo 14 del reglamento. El informe complementario debe tener antecedentes, presentación de descargos, evaluación, conclusiones y una recomendación. Finalmente, todos los papeles de trabajo que surgen de esta última etapa, comunicación de resultados, tienen que ser archivados en un legajo resumen, que nuevamente el contenido del legajo resumen, la referencia, criterio del auditor. No hay norma, no hay disposición legal donde diga esto debe contener un legajo resumen, no hay. Pero es una sugerencia. Planilla de pendientes, los informes que se emitan, unas actas de compatibilización entre auditoría legal, cuando haya responsabilidades, obviamente, informes legales, informes técnicos, si es que hay, cuadros de resumen de responsabilidades, si es que hay, por supuesto, responsabilidades, la carta de gerencia, formulario de reuniones, acta de entrega de los documentos, hay que evaluar al personal, concluido cada auditoría, cada trabajo, todo el personal que participa tiene que ser objeto de una evaluación, acta de validación, hay que hacer un checklist para controlar la calidad del informe. Bueno, y si hay legados ampliatorios, este es también un contenido, digamos así, sugerido, ¿no? Planillas de pendientes, informes, en fin, con sus referencias, digamos, como sugerencias. Informes preliminares, en fin. Uno puede poner más cosas, menos cosas, en fin, o unir algunas cosas. Y si hay responsabilidades y han sido evaluados los descargos, hay que hacer un legajo complementario, que nuevamente este es el contenido sugerido
de un legajo complementario con sus referencias, en fin. ¿Y qué más? Creo que nada más. No sé si hay dudas, preguntas. Raquel, ¿no estás, Raquel? Podemos, sí, 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 distinguido expositor, podemos responder en algunas de las consultas de nuestros A ver participantes. si hay. Permite, por favor. Se escucha muy bien. Nuestros participantes han sido más de 200 los que están en línea. Agradecer a todos nuestros participantes. Dice Nelly Condori, licenciado, ¿en cuánto tiempo aproximado se lleva una auditoría de cumplimiento? Ah, no les podría decir cuánto. En realidad los auditores se miden por horas, ¿no? Yo siempre digo, bueno, depende de lo que quiera auditar, pero para que tenga una referencia, la Contraloría tarda dependiendo, ¿no? A veces el problema es que se tarda a veces en los descargos, qué sé yo, y depende del tamaño, digamos así, de la auditoría. A veces pueden ser meses o algunas tardan hasta años, yo diría, ¿no? Pero mucho depende de lo que se esté auditando, ¿no? De la magnitud, digamos así, del problema, de la cantidad de involucrados, porque a veces hay ocurrido en la Contraloría, hay varios involucrados, 20, 30 involucrados, cada uno presenta una caja de documentos de descargos y eso hay que evaluarlos y lleva tiempo y fácilmente son meses, un año, a veces tarda, depende, no se podría, pero en todo caso se mide por horas, ¿no? Todos los auditores tienen horas, unas horas estimadas y hay que cumplir esas horas, digamos. Otra de las consultas, Daisy Mamani, cuando se trata de una auditoría de cumplimiento de proyecto de inversión pública, ¿se aplica el nivel de materialidad? Materialidad, a ver, en una auditoría de inversión pública. A ver, estoy pensando en el concepto de materialidad. En realidad la materialidad más es para una auditoría financiera. En, en el caso de una auditoría de inversión pública, la materialidad nos podría servir para, digamos, definir en la etapa de planificación qué aspectos yo voy a revisar. Digamos, para eso me podría servir la materialidad. La materialidad no me sirve en una auditoría de cumplimiento para determinar, por ejemplo, responsabilidades. Es decir, yo no puedo decir en una auditoría de cumplimiento, si el daño económico supera los 5.000, voy a aplicar responsabilidad. Si el daño económico es menos de 5.000, no voy a aplicar. Ahí no se aplica porque sea por un peso, o como dicen, o sea por 10.000, o sea por 100.000, la responsabilidad siempre existe. Es decir, ahí no aplico materialidad, pero podría aplicar materialidad para definir, ¿no? Es decir, yo voy a revisar proyectos arriba de 50.000, me estoy inventando el monto, ¿no? O proyectos arriba de 30.000, los proyectos menos de 30.000 no los voy a revisar. Ahí se podría utilizar la materialidad, pero no para establecer responsabilidades. Ahí, sea por un peso o sea por 10.000, que sé yo, igual se aplican responsabilidades. Otra de las consultas, dice Clara Rivera. Licen, si estoy realizando una auditoría de cumplimiento y es en el área de activos fijos, entonces solo se realiza lo que es el relevamiento específico. No, sigue vigente la norma 217, donde dice relevamiento general y relevamiento específico. Sigue vigente. Aunque tengo entendido, y obvio que tiene que ser así, tiene que cambiarse la norma general, la 217, porque no está ya, ha quedado un poco desfasada, digamos, con el reglamento. El reglamento dice, hay que hacer un relevamiento solamente para ver si es auditable en forma inmediata o mediata. Hay que emitir un pronunciamiento, ya no es necesario un informe. En cambio, la NAC 207 todavía sigue hablando de la auditabilidad, sigue hablando del informe, seguramente que se va a cambiar. Pero el reglamento general se lo tiene que seguir haciendo, porque el reglamento general es para incluir auditorías en el POA. Es decir, para todas las unidades de auditoría interna tienen que hacer su POA para el 2026, o para el 25, perdón. Estamos en el 24, tienen que hacer su POA para el 25. Entonces, para hacer su POA del 2025, para incluir las auditorías en el POA del 25, necesitan hacer todavía un relevamiento general, necesitan. Tiene que hacerse todavía el general y el específico. Otra de las consultas, me dice Freddy Alejandro Rebollo, sigue vigente el criterio de costo-beneficio
para realizar auditorías o intento de recuperación extrajudicial. No, no está vigente. No he querido entrar un poco en eso porque eso está, hay una sentencia constitucional, ¿no? La 166, que se emitió en el 2023. Ya no está vigente el costo-beneficio. Claro, lo que pasaba era que con eso del costo-beneficio, el auditor determinaba el costo, así como hemos visto, los 20.000, y el auditor en base a esos 20.000 decía lo siguiente, ¿no? Si los indicios de responsabilidad, dice, eran menores a los 20.000, entonces el auditor decía, no voy a hacer la auditoría y directamente voy a recuperar a través de mecanismos alternos. Es decir, si establecía un costo de 20.000 en la auditoría y una posible responsabilidad de 18.000, 17.000, el auditor ya no hacía la auditoría. Directamente recuperaba esos 17.000, 18.000, lo que sea, a través de mecanismos alternos. Es decir, se hacían notificaciones, planes de pagos, en fin, se recuperaba sin hacer la auditoría. Eso ha quedado, ya no está. Ha sido declarado por el Tribunal Constitucional, ya no está vigente el costo-beneficio. En síntesis, ahora hay que hacer cualquier importe a recuperar tiene que ser mediante auditorías. En síntesis, ya no se aplica el costo-beneficio. Juan José Durán, buenas noches, licenciado. ¿Cuál es la diferencia entre una auditoría de proyecto de inversión y una auditoría de cumplimiento de un proyecto de inversión? A ver, La diferencia entre auditoría, sí, sí, me sí, dice, sí, sí, de sí. proyecto de inversión Ah, y una auditoría de cumplimiento de un proyecto de inversión. claro, es que el proyecto, bueno, recién estaba en la última parte de Sí. la conferencia del anterior expositor, estaba ahí, estaban hablando de una auditoría de proyectos. A ver, es que un proyecto no necesariamente es una obra. Yo diría una auditoría de cumplimiento, yo la puedo hacer a la ejecución de una obra. Por ejemplo, aquí en Tarija tenemos el famoso puente 4 de julio. Puedo hacer una auditoría a la construcción, a la ejecución de ese puente 4 de julio, que sería una auditoría de cumplimiento, para ver si la empresa ha cumplido con el contrato. Esa sería una auditoría de cumplimiento. Pero una auditoría a un proyecto de inversión, no necesariamente un proyecto es una obra. Por ejemplo, en Tarija tenemos el proyecto San Jacinto, por ejemplo. Yo podría hacer una auditoría al proyecto San Jacinto, pero no para ver que se haya cumplido con algún contrato en específico, sino para ver, como he escuchado la última parte de la exposición, para ver el tema del cumplimiento de objetivos, ¿no? Eficacia, eficiencia del proyecto San Jacinto, digamos así. Es decir, en sí, yo diría, la auditoría de proyectos es más amplia, ¿no? Se puede ver eficacia, eficiencia del proyecto en sí. En cambio, la auditoría de cumplimiento tendría que ser para ver si han cumplido con algún documento, algún contrato en este caso, o el DBC, en fin, más específico, ¿no? Más puntual, digamos. Otra de las consultas dice, licenciado, al realizar el relevamiento de cumplimiento, no cuenta con toda la documentación original, sino fotocopias. Fotocopias, a ver. mm, Eso tiene que ver con la calidad de la evidencia, con la competencia, cuando hemos visto el tema de evidencia, características. ¿Se puede trabajar con fotocopias? Sí, pero no es la fuente más confiable, obviamente. Pero por diferentes circunstancias, porque la entidad no tiene los originales, lo ideal es con originales. Y si no tiene originales, copias legalizadas, eso es lo ideal. Pero no tiene eso por diferentes circunstancias, nuevamente, no sé, porque los ha mandado al Palacio la documentación original y solamente se quedó con fotocopias. ¿Puede trabajar el auditor con fotocopias? Sí, puede. Pero esa información, digamos, esa evidencia no es confiable y dependerá también del objetivo, digamos, ¿no? De su auditoría. Lo que sí yo no puedo establecer es posibles responsabilidades en base a fotocopias, ¿no? Si quiero establecer responsabilidades, ahí sí necesito y la entidad me tiene que dar y lo tengo que conseguir de algún lado, la documentación original o fotocopia legalizada, ¿no? Pero si es solamente para ver algunas observaciones de control interno, en fin, se podría trabajar con solamente fotocopias. Pero si necesito respaldar alguna responsabilidad, no puedo trabajar con fotocopias, no puedo.
Inés dice otra de las consultas, distinguido expositor. Buenas noches. Considerando que se incumplió con obligaciones de un contrato de un consultor en línea y la gestión pasada se programa un relato de circunstanciado, ¿será conveniente ahora realizar una auditoría de cumplimiento? A ver, el actual reglamento dice que el auditor tiene que pronunciarse si la auditoría va a ser inmediata o mediata, ¿no? Es decir, pero por supuesto eso puede cambiar. Lo que me refiero es el auditor, si algo ha definido que va a ser, digamos, mediata, no lo voy a hacer en 2026, eso sería mediato. Pero por supuesto todo eso puede cambiar. De aquí una semana, un mes, eso que ha decidido hacer el 2026, obtiene nueva información y resulta que es importante, no sé, pues está exigiendo la Contraloría, en fin, por supuesto, eso que estaba para el 2026 lo puedo volver, eso que estaba para inmediata, 2026, por supuesto, lo puedo volver inmediata, ¿no? Lo puedo hacer esta gestión. O viceversa, como se dice, ¿no? Algo que estaba inmediato para esta gestión, lo puedo llevar para el 2026, lo puedo cambiar, por supuesto, se puede. En síntesis, ese relato de hechos que tiene la anterior gestión lo puedo volver como una auditoría inmediata o mediata, ¿no? Dependería de la importancia, de la relevancia, pero se puede. Otra de las consultas dice, licenciado, estoy realizando una auditoría sobre un despido injustificado, por el cual se ha pagado sueldos de vengados. Sin embargo, durante la ejecución de la auditoría, toma conocimiento de que el área legal de la entidad ha efectuado un proceso penal en contra del beneficiario de los sueldos de vengados, debido a que éste había ejercido funciones con título profesional falsificado y que dicho proceso cuenta con sentencia ejecutoriada. La auditoría de cumplimiento que está llevando a cabo la unidad de auditoría continúa o suspende. Ahí lo que hay que tomar en cuenta es, si el objeto de la auditoría es el mismo, por supuesto hay que suspenderla, pero puede que sea diferente. Es decir, si yo quiero hacer una auditoría para ver si el título que sí o es falso, verdadero, ese ya no tiene sentido, ¿no? Si es que hay una denuncia, si es que está ejecutoria, ya no tiene sentido. Pero puede ser otro el objetivo de mi auditoría, ¿no? No necesariamente ver el tema de títulos falsos. Yo puedo hacer una auditoría para ver, bueno, para determinar el daño económico y, bueno, cuánto se le ha pagado a esta persona y que no correspondía. Eso es responsabilidad civil, por ejemplo. Es decir, una cosa es la responsabilidad penal, en este caso, el tema del título falso que sí, o que no tiene nada que ver con la parte civil, digamos, ¿no? Yo puedo hacer mi auditoría de cumplimiento para determinar suma líquida y exigible, como se dice, ¿no? Cuánto ha cobrado sin tener su título, digamos, es decir, cuánto ha cobrado en forma indebida. Se debería continuar en síntesis. Hemos llegado a la recta final. Distinguido expositor, gracias por haber respondido algunas de las diferentes consultas que han tenido por parte de nuestros participantes. Han sido más de 200 los participantes que han estado a través de lo que llamamos la vía virtual. Y nosotros por parte del líder